Muy buenas noches, querida familia de Cristo, un saludo y un abrazo cordial para todos. Y por favor, bienvenidos todos a un interesante y edificante estudio de la palabra del Señor, que enseñará nuestra vida, que nos edificará bastante en esta noche. Así que qué bueno por todos los que se están conectando, qué bendición grande, qué bueno que usted esté aquí con nosotros en esta noche. Así que vamos a aprovechar el tiempito y le saludo cordialmente. Si esta palabra es de bendición, no sé dónde usted se encuentre, aquí en Colombia, en Bolivia, en España, en Alemania, no sé, en Inglaterra, en Australia, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, desde donde sé que nos están viendo también en Honduras, por allá por Tegucigalpa, bueno, y en otras ciudades, en El Salvador, bueno, aquí en mi país, en Colombia, por Bolivia, un saludo cordial para todos ustedes. Y por favor, no le voy a decir que desconecte su celular porque muy seguramente está viendo esta transmisión desde su celular, así que más bien desconéctese del exterior. Mire, para poder escuchar a Dios, para poder oír a Dios, usted necesita callar las otras voces. El problema que tenemos como creyentes es que en ocasiones queremos escuchar a Dios en medio de muchedumbres de voces, ¿sí? Y eso no nos deja oír claramente a Dios, no nos deja conocer su propósito, no nos deja oír con atención lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, son muchas las personas, miles los creyentes que totalmente están siendo derrotados en su vida por escuchar una cantidad de voces, ¿sí? Y por eso yo le pregunto en esta noche, ¿qué voz está escuchando usted? Mire, sobre todo en este tiempo donde hay incertidumbre, donde hay temor, se dice que que estamos en una tercera ola del COVID. En Inglaterra creo que estaban terminando esa tercera ola y ya anunciaban una cepa, ya no la cepa brasileña, sino la cepa de la India. Entonces, ¿cuántas cepas tenemos que esperar y cuántas cepas? Así que por favor, deje de oír todas esas voces. Deje de oír todas esas voces que le hablan de derrota, de fracaso, ¿sí? Y escuche solamente la voz del Señor. Por eso, para que usted pueda escuchar a Dios, le ratifico, necesita acallar esas otras voces. Así que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje. Espero que esta noche esté el sonido bien, que esté escuchando usted perfectamente. Y por eso, bueno, lo quiero saludar en esta noche en el nombre de Jesús. Y bueno, el tema que traigo en esta noche yo le titulé Las desgracias de Joás. Y quiero basar este tema en la vida del rey Joás. Un rey, bueno, él nació para ser rey, él fue criado como rey, pero tuvo un traspiés en su vida donde la desgracia, las calamidades lo persiguieron desde muy chico, ¿sí? Su padre Ocosías murió, de hecho fue asesinado el rey Ocosías, y la madre de Ocosías asumió el trono de una forma fraudulenta, ya que era uno de sus hijos el que tenía que hacerlo, o sea que la abuela del rey, la abuela de Joás, es la que sube al trono, pero lo hizo de forma macabra porque mandó exterminar a todos los príncipes y a toda la familia real, ¿sí? Y una abuela perversa, una abuela impía, una abuela con hambre de poder, como mucha gente la hay hoy, y quiso quitar todos los contrincantes, toda la gente que se le oponía al trono, y esta mujer impía, Atalía, manda asesinar a toda la casa real. Entonces una de sus hijas, no se me escapa el nombre, tomó a su sobrino, en otras palabras,
y lo escondió, lo lograron esconder por 7 años, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, quiero saludarles antes de entrar con esto. Así que, bueno, por aquí está Rubén Triviño, saludos. Yadira Castellanos desde México. María Luisa López aquí en Bogotá. Por aquí está mi hermano Wilson Cumbe desde Cali, creo que están en Cali. Julio César Benito. Aquí un amigo, bueno, Rebeca Pérez Cruz desde Tuxpan, el estado de Veracruz. Por aquí está la pastora Sandra Ramírez, un saludo cordial. Y bueno, bienvenidos todos a este estudio de la palabra del Señor. Por aquí también vemos a Alessandra Belén, Ignacio Ábalos, un saludo cordial para todos ustedes. Lisa González, mi hermana Lisa, un saludo. Qué bendición esta charla que pudimos tener en esta tarde. Bueno, por eso les repito que quiero basar este estudio de la palabra del Señor en la vida del rey Joás. Y esto de lo que les quiero hablar en esta noche se trata de que usted y yo necesitamos consejeros, necesitamos mentores espirituales, de que Dios no cree en la gente sola, ¿sí? Y hay gente que no se somete a nadie, hay gente que no escuchan consejos y por eso vamos a ver lo que dice la escritura aquí acerca del rey Joás. Y quiero leer de nuevo, le decía, el segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo, desde el 1. Segunda de Reyes 12, dice: reinado de Joás de Judá. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Dice aquí la palabra del Señor. Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Bueno, ok, entonces por eso vamos a basar este estudio en este pequeño rey, porque comenzó a reinar con tan solo 7 años. Y como le decía, quiero hacer un resumen acerca de la vida de el padre de Joás. Fue el rey Ocosías, ¿sí? Fue Ocosías, y este rey fue asesinado. Este rey Ocosías fue asesinado, y la que asumió el reinado, el mandato, fue Atalía, que era la madre de Ocosías. Pero como le digo, mandó asesinar, mandó exterminar a todos los príncipes, a todos los hijos del rey, para que no reinasen sino ella. Así que tuvieron que escapar, esconder a este príncipe, que era un bebé, ¿sí? A Joás, tuvieron que esconderlo y lograron esconderlo en el templo durante 7 años. Entonces, una película impresionante de conspiraciones allí. Pero todo esto fue lo que la desgracia, el homicidio, él quedó huérfano de padre con escasos meses de vida, y ya tenía enemigos. Con el único delito que tenía era haber nacido, ¿sí? Y haber nacido en una familia real. Y sus hermanos fueron asesinados por la abuela, ¿sí? Por la abuela llamada Atalía. Entonces este rey estuvo en el gobierno, estuvo haciendo lo recto. Por eso leo de nuevo el capítulo 2, el versículo 2 dice: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Mira, hay gente que necesita un mentor ahí encima. Hay gente, usted y yo necesitamos ser pastoreados. ¿Sabía usted que hay muchos creyentes, muchas personas que asisten a una iglesia pero no se dejan pastorear por nadie? Van y escuchan un mensaje, se sientan, ven una prédica, cantan algunas alabanzas y salen a su casa, pero no le rinden cuentas a nadie, no aceptan que nadie les diga nada.
El rey Joás pues era muy niño, ¿sí? Era muy niño cuando lo sentaron en el trono. Yo creo que él no entendía nada de esto y comienza a regir los destinos de todo Judá. Estuvo 40 años, pero estaba el sacerdote Joiada, un hombre de Dios, un varón de Dios, que lo aconsejaba, que le dirigía. Y todo el tiempo del sacerdote Joiada, el rey Joás escuchó sus consejos. ¿Qué tan bueno es usted para escuchar consejos? A veces porque creemos que sabemos algunos versículos, porque a veces de pronto tenemos un ministerio, de pronto hay gente que no escucha consejos. Yo conozco pastores arrogantes que lo que ellos dicen es ley, lo que ellos enseñan es ley, lo que ellos hablan es ley, nadie más está en lo cierto, solamente lo que ellos dicen, no le rinden cuentas a nadie, y gente como esta está en problemas. Entonces, por eso dice que Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada, o sea, porque escuchaba buenos consejos, ¿sí? Y también quiero leer un pasaje antes de regresar aquí con el rey Joás. Está en Jueces 2. Y permítame leer Jueces 2, versículo 10, Jueces 2:10. Dice, bueno, justo por los días en que muere Josué, ¿sí? Israel vio las señales, vio los milagros que hizo Dios a través de Josué, y cómo Josué fue un juez, un caudillo que lideró el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto y después de que escaparon del desierto y entraron y comenzaron a entrar a la tierra prometida. Pero dice el verso 10 del capítulo 2 de Jueces, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces murió esta generación y la generación nueva no conocía a Dios ni las cosas que el Señor había hecho por ellos. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted por su generación siguiente? ¿Qué está haciendo? ¿Está usted presentándole sus hijos a Dios? ¿Está usted hablando de sus hijos a sus hijos con claridad acerca de la eternidad? Escúcheme bien, hay muchos hijos de padres cristianos que están muriendo en balaceras, que están muriendo apartados del Señor, porque sus padres no le dieron un buen ejemplo, sus padres no le dieron una buena enseñanza. Y déjeme decirle que la responsabilidad suya, porque conozco padres que no viven la palabra de Dios, padres creyentes, entre comillas, que no están viviendo la palabra de Dios, y ellos creen que con llevar a su hijo y matricularlo en una escuela, en un colegio cristiano, ya con eso le hicieron todo. No, es una responsabilidad nuestra transmitir a la siguiente generación el conocimiento de nuestro Dios. Cuando esta generación muere y es reunida con sus padres, dice la Biblia, dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Acaso usted le ha enseñado a la siguiente generación la obra del Señor? Tenemos que hacerlo, querida familia en Cristo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el conocimiento de nuestro Dios. Y bueno, si volvemos aquí a... es más, me gustaría que pasásemos por favor al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo desde el 1. Dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Entonces, Joiada fue el mentor espiritual
Joiada fue el sacerdote, el varón de Dios que encaminó al rey Joás para que caminara con el Señor. Escúcheme, usted tiene que volverse un mentor para alguien. Usted tiene que dirigir a su familia. Usted tiene que ser como el sacerdote Joiada para los de su casa. Vivir la palabra y enseñarles a ellos que guarden la palabra del Señor. Transmitir a esa siguiente generación el conocimiento de nuestro Dios. Joás escuchó buenos consejos. Joás los puso en práctica. Dice, Joás tomó muy buenas decisiones. Joás levantó el templo del Señor, mandó reparar los muros, reparar las grietas. Fueron cosas, por eso la Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo que fue dirigido por el sacerdote Joiada. Por aquí en este capítulo 24 dice en el versículo 7, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa del Señor. Mandó pues el rey a que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. Vamos a ver qué más tenemos por aquí acerca de Joás. Déjenme ver por aquí más adelante. Ok, versículo 15. Miren lo que dice en el versículo 15. Pasaron algunos años, habían transcurrido aproximadamente, aunque Joás reinó por 40 años, dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Mire, este sacerdote Joiada fue un hombre que caminó con Dios. No solamente escondió al rey, al príncipe Joás, para que reinara, sino que una vez que Joás estuvo sentado en el trono, cuidó de él. Escúcheme bien, cuando usted le predica a alguien, cuando usted invita a alguien a la iglesia para que conozca de Dios, no es solamente el pastor el que debe estar al cuidado de él, usted debe estar pendiente de esa persona. Porque Joiada llevó a Joás el príncipe al templo, lo escondió, lo guardó, pero una vez que se afirmó en el trono, una vez que aquel invitado que usted llevó se afirmó en Cristo, entre comillas, o está con Cristo, usted debe estar allí pendiente como mentor, llamándole, visitándole, escribiéndole, mira que has pasado, que no has vuelto a la iglesia, ven, yo paso por ti, te llevo. Ese es el trabajo de nosotros como mentores. ¿Sabe que espiritualmente se cometen muchos abortos, así como físicamente? ¿Qué es un aborto? Un aborto es interrumpir el embarazo de una persona, destruir el embrión, destruir el pequeño feto que está en crecimiento allí. Eso es un aborto. Pero sabe que espiritualmente hay gente que cuando alguien nace en Cristo, es decir, llevamos a alguien a la iglesia, pasó al frente, hizo su oración de fe y como que lo lanzamos y bueno, ya usted tiene que seguir. Y no. Eso no puede ocurrir. Usted, un niño recién nacido no lo puede abandonar para que él mismo cree, para que él mismo se alimente, porque necesita de muchos cuidados. El sacerdote Joiada tomó a este recién nacido y lo cuidó, lo escondió, lo alimentó por 7 años y después de 7 años lo dio a conocer al mundo entero, diciendo, hay príncipe en Israel, en Judá, que se siente en el trono ahí en Jerusalén. Y ya que la que tuvieron que esconderlo porque su abuela paterna, Atalía, pues mandó a exterminar a varios hermanos de Joás, y la casa real fue destruida por completo, casi, y después de que, por eso estuvo en el trono por 40 años. ¿Y por qué estuvo en el trono? Porque el trono de Joás fue firme.
porque él escuchaba buenos consejos, porque él, desde que un hombre de Dios lo guió, lo dirigió, él guardó la palabra del Señor. Mire, él no se salió de la cobertura del sacerdote Joiada en todo el tiempo que estuvo allí. Lo respetó, respetó su mentor. Digamos que Joiada fue como el pastor para Joás. Pero Joás después tomó malas decisiones. Dice, mas Joás envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Mire, ahora escúcheme esto: cuando usted camina con Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a vivir largo tiempo. Mire, no tendremos temor de cepas del COVID, no tendremos temor de terror nocturno, no tendremos temor de pestes venideras, no tendremos temor de terceras, cuartas cepas, cuartas olas de lo que sea. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios es mayor que la destrucción que hay en el mundo. Estar bajo la sombra del Omnipotente hace que lo venidero, por eso la palabra dice que no tendremos temor de mala noticia. Por eso la palabra de Dios dice que la diestra del Señor nos sostiene. Por eso la Biblia dice que Él está, que estamos bajo la sombra de sus alas. Dice por aquí el versículo 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Miren lo que dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Entonces Joás hizo lo correcto ante los ojos de Dios, porque había un pastor allí que lo dirigía, había un mentor que lo dirigía, había alguien que le enseñaba la palabra del Señor, había alguien que le mostraba el camino correcto. Pero una vez que murió este sacerdote, Joás empezó a escuchar otros consejos. Mire, por favor, cuide mucho sus oídos. ¿Qué clase de consejos usted escucha? ¿Qué clase? Mire, siempre que alguien en este tiempo, Satanás intenta desacreditar la iglesia de Jesucristo. Escúcheme bien, si usted que me está viendo tiene problemas con la iglesia, tiene problemas con algún líder, tuvo algún inconveniente, y por causa de esto usted comienza a envanecerse contra la iglesia, mire que Joás, por dirección primeramente de Dios, a través del sacerdote Joiada, Joás comenzó a levantar la casa del Señor, a repararla, ¿sí? Eran trabajos de años, así que Joás estuvo constantemente supliendo para la obra de Dios. Pero cuando muere el sacerdote Joiada, Joás comenzó a escuchar otra clase de voces, ¿sí? Hoy usted y yo escuchamos muchas voces que nos hablan contra Dios, voces que nos hablan contra su obra, voces que nos hablan contra sus líderes. Por eso, ¿qué clase de voces estamos escuchando? Vinieron algunos príncipes, fíjense que no eran reyes, fíjense que espiritualmente Dios nos hizo reyes y sacerdotes, ¿sí? Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Joás era un rey, pero él comenzó a juntarse con príncipes. Y no estoy hablando de estratos sociales ni económicos, estoy hablando de estratos espirituales. Escúcheme bien, cuando usted comienza a juntarse, con gente que no está a su mismo nivel, ¿sí? Cuando usted como creyente comienza a escuchar consejos del mundo, consejos de amigos que le hablan contra la iglesia, ¿sí? Si usted, mujer, tiene problemas en su hogar, usted que es creyente tiene problemas en su hogar, y usted comienza a escuchar consejos de amigas impías, de amigas que no conocen al Señor, no sé por qué hablo esto, pero quizás su esposo le fue infiel por un momento de debilidad, y su esposo nunca jamás lo había hecho.
Su esposo nunca jamás lo había hecho y quizá, qué sé yo, por un problema, un inconveniente entre ustedes, su esposo terminó siendo un infiel o viceversa, quizá fue a usted, varón, su esposa la que le fue infiel y nunca lo había hecho antes y le está pidiendo perdón su cónyuge y usted no escucha a Dios sino en medio de su ira, en medio de su dolor, usted escucha a sus amigos del mundo, a sus amigas del mundo, mujer, que le dicen páguele con la misma moneda, mire yo te presento uno para que le hagan lo mismo. Es lo mismo que hizo Joás siendo rey, y como usted y yo somos reyes y sacerdotes, él comenzó a escuchar consejos de los príncipes, gente que estaba mucho más abajo en nivel espiritual. Usted escucha, hay mucha gente en las redes que no son del nivel de Dios, sino del nivel del mundo, donde hablan. Yo constantemente veo gente, aún creyentes, colocando videos que hablan mal de otros predicadores, de otras iglesias, gente que no conoce el mover del Espíritu Santo y se burlan de la obra de Dios. Ven a alguien hablando en lenguas, a alguien bautizado por el Espíritu Santo, y escúcheme bien, las manifestaciones de Dios dentro de la iglesia son para nosotros los creyentes, no son para la gente del mundo. Si usted está grabando un video en alguna congregación, por favor, ¿cómo se le ocurre montarlo en redes sociales para que el mundo y gente que no está al mismo nivel suyo comiencen a opinar? Así que escuchamos hoy gente hablando mal de la obra del Espíritu Santo, blasfemando contra la obra del Espíritu Santo, porque no conocen lo que Dios hace, no conocen lo que Dios está haciendo, ¿sí? Es como los gobiernos actuales en estos tiempos de COVID le estaban enseñando a la iglesia cómo adorar. Aquí el año anterior, en el año pasado, el gobierno decía que si dejaban reabrir las iglesias, tenían que cortar sus reuniones, tendrían que ya no cantar, ya no abrazarse, no arrodillarse. Escuche, el mundo, ¿sí? El mundo le está enseñando a la iglesia, a la novia del Cordero, cómo adorar a su rey, cómo esperar a su rey, ¿sí? Así que estamos escuchando algunas voces que no son las voces de Dios, voces que no debemos escuchar. Y desafortunadamente Joás cayó en desgracia cuando comienza a escuchar aquellas voces. Joás sirvió en el templo, sirvió en la obra del Señor, pero por consejo de los príncipes desamparó la obra de Dios. Así que usted que le servía a Dios antes, usted que se congregaba fielmente antes y ya no lo está haciendo, ¿qué clase de voces está escuchando usted? Joás, me pareció muy interesante la historia de Joás, porque entonces dice, y muerto Joiada vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Escúcheme bien y le hago la comparación. Vinieron los príncipes y al hablar con el rey descendió al nivel de ellos. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si usted tiene problemas en su iglesia, si usted tiene problemas en su matrimonio, si usted tiene problemas en su trabajo, ¿cómo se le ocurre a usted que es creyente pedirle consejo a un impío? ¿Cómo se le ocurre a usted pedirle consejo a alguien, ¿sí? Alguien que no está al nivel espiritual para darle consejos, ¿sí? Es como, sí, con respeto para todo el mundo, pero con qué autoridad moral, ¿sí? Un sacerdote católico podría hablar de los matrimonios, sabiendo que no es casado, sabiendo que no tiene hogar. ¿Cómo puede dar un consejo certero, ¿sí? Sobre matrimonios una persona que no es casada? Es más o menos lo mismo, ¿sí? Es como que usted sea médico y usted acabó de estudiar medicina y usted está recién egresado de la universidad y entró a un hospital, a una clínica a trabajar y le tocó asistir a una cirugía y usted no tiene confianza con los demás médicos, pero usted llama al amigo de toda su vida a decirle cómo debe movilizar al paciente o qué debe hacer para operarlo.
Eso suena ridículo, ¿cierto? Igual de ridículo suena que usted como creyente le pida consejo a alguien del mundo. Esa persona debería buscarle a usted y decirle, mira, yo sé que tú andas con Dios, yo te pido que me enseñes qué hacer en esta situación. Entonces, escuche, nosotros necesitamos aprender a oír consejos sabios. Usted y yo necesitamos someternos a alguien. Fíjese que Joás dejó la cobertura del sacerdote Joiada y comenzó a envanecerse. Dice por aquí más adelante, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera. Un hombre que le servía a Dios comenzó a servirle a los demonios, a acera. Un hombre creyente consagrado comenzó a salir con malas amistades, ¿sí? Por eso, mire, escúcheme bien, cada vez que alguien le dé un consejo, pregúntese cómo está esa persona. Mire, yo no sé, me viene a la mente, pero hay personas casadas, ¿sí?, que aceptan muchos consejos de sus padres, de la suegra o de la mamá. Pero yo le pregunto, su suegra que es sola, su suegra que vive sola, que es una mujer amargada, resentida, ¿cómo le podrá dar a usted, ¿sí?, buenos consejos acerca de un hogar cuando ella no lo tiene, cuando ella no lo tuvo o no lo supo cuidar? Entonces es muy importante saber qué clase de personas usted escucha, ¿sí? Normalmente no le pida consejos a gente más joven que usted, y no porque sino porque tienen poca experiencia, ¿sí? Hay gente que con los años adquiere la experiencia, y la experiencia nos hace ser, puede que no perfectos, pero nos hace menos torpes, para que usted me entienda, menos torpes. Entonces dice que por causa de que él escuchó el consejo de los príncipes y se unió con ellos, dice que ellos desampararon la casa del Señor. Gente que en cuarentena dejó la obra del Señor. Gente que dejó su ministerio, gente que por consejos de familiares, de amigos, de vecinos, mira, pero tú qué te la pasas haciendo todo el tiempo en la iglesia. Ya es que no era el pastor el que te tenía en la iglesia, era el Señor, para que le sirvieras, para que estuvieras fiel a su obra, ¿sí? Pero ahora tus consejeros son tus amigos, tus amistades, tus familiares, gente que no conoce nada de Dios, ¿sí? Mire, si usted es un creyente, usted es el único creyente de su familia, ¿qué hace usted contándole los problemas que ocurren dentro de su iglesia a su padre, a sus hermanos, a sus familiares? Por favor, ellos lo único que harán será hablar mal de la novia de Jesucristo, de la iglesia del Señor. Entonces, seamos prudentes, guardémosle la espalda a los siervos del Señor. Por favor, cuidémonos, porque todo esto que usted anda divulgando por allí por las redes sociales, lo único que producirá es un prejuicio contra la obra del Señor, Dios Todopoderoso. Dice que la ira de Dios vino sobre Judá, sobre Jerusalén, y dice que Dios les envió profetas, ¿sí? Entonces, permítame leer por aquí algo más adelante que estaba, ¿sí? Después de esto, los consejeros del rey Joás hicieron venir muchas desgracias a su vida, porque no eran consejos de Dios, eran consejos de gente más joven, de gente con nuevas visiones, y una visión fresca y renovada no significa siempre la voluntad del Señor. Y dice que Dios les envió un profeta, les envió profetas para que los amonestasen, para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Mire, cuando usted anda, amén, pastora Jenny Rosso, perdón. Cuando usted escucha tantas voces y tantos malos consejeros, sus oídos tienden a volverse sordos a la voz de Dios. Si realmente usted quiere conocer la voluntad de Dios,
deje de escuchar tantas voces. Cada vez que tenga un problema, primero váyase a Dios, ¿sí? Esté solo. Lamentaciones 3 dice que el hombre se siente solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso, ¿sí? Cuando dice que se siente solo es apártese de su familia, apártese de sus amigos, apártese de sus vecinos y escuche la voz de Dios directamente. Para escuchar a Dios necesita acallar esas otras voces, que aunque son consejos que parecen lógicos, no siempre en la lógica está Dios. Y dice por aquí más adelante, dice que les envió profetas para que los volviesen a Jehová, mas ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Escúcheme bien, o sea que este profeta Zacarías, hijo de Joiada, yo creo que era más o menos contemporáneo con el rey Joás, y él tuvo que haberlo conocido de muchos años atrás a este Zacarías, pero ahora no lo conoció como contemporáneo, como compañero quizá de clase, de estudio o de hermano del templo, sino que lo vio como profeta de Dios, ¿sí? Quizá usted me ha conocido, quizá algunos de ustedes me conocen a mí, o me conocieron en el colegio, en el caso como de, por ahí estaba mi amigo Julio César, otros que conocí en otros lugares, pero hoy usted me está viendo como un hombre que le está hablando de parte del Señor. Tenga mucho cuidado con sus consejeros, ¿sí? A veces los consejos no son gratis. Hay alguien que nos da un consejo esperando que nosotros tomemos cierta decisión para sacar tajada más adelante de esa decisión, ¿sí? Conocí una persona que le dijo a su familiar, mira, deberías hacer un apartamento ahí en tu casa para que lo puedas rentar y tener una fuente de ingresos extra. Entonces esta persona le hizo caso a su consejo, construyó un apartamento en su casa, pero después esta misma persona que era hermano le dijo, bueno, y ahora ¿por qué no me dejas entrar ahí y yo después te pago? Y bueno, lo dejó entrar y ahora esa persona le quiere quitar la casa. Entonces imagínense, hay gente que da consejos esperando sacar tajada después. Entonces tenemos que tener discernimiento de quién nos está aconsejando. Entonces dice más adelante por aquí, dice que entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo. Escúcheme bien, siempre la voz de Dios está más arriba que el pueblo, ¿sí? Hay un refrán popular que dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. No hay nada más alejado de la realidad que esa palabra. La voz del pueblo quiere, ¿sí? La voz del pueblo le gritó a Aarón, hermano de Moisés. Le dijimos, la voz del pueblo le gritaba, haznos dioses que representen a los que nos sacaron de Egipto. Y terminaron pecando contra Dios, haciendo idolatría y haciendo un becerro. Escúcheme bien, querido hermano y amigo, la idolatría trae maldición y destrucción, ¿sí? Por favor, apártese de los ídolos, no le sirva a las imágenes. A usted que le han predicado, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero estoy hablando por el Espíritu Santo. A usted que le han hablado de Cristo, usted que antes le servía a los ídolos, y usted que ha ido a alguna iglesia cristiana eventualmente hace poco tiempo, apártese por favor de los ídolos, apártese de las imágenes. Eso no le agrada al Señor. Escuche, Dios dijo un rotundo no. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás, ni las honrarás, ni las adorarás. Entonces Dios aborrece los ídolos. No, que es que, pastor, es que esta imagen me la regaló mi abuelita, la tengo, yo no la adoro, pero la tengo de recuerdo. No, la Biblia dice del todo las destruirás. Escúcheme, cuando Israel, a través de Aarón, hicieron un becerro de oro, ellos se postraron, lo adoraron y fornicaron, se embriagaron en pro de estas imágenes. Y la Biblia dice que Dios en medio del desierto les envió la mortandad y murieron
más de 3.000 personas en un instante. Por aquí está un querido amigo y adorador, predicador, pastor, evangelista. No, este siervo de Dios es más preparado que... Sí, Luis Alberto Jiménez, saludos, amigo pastor desde Villahermosa, Tabasco. Luis Alberto, un saludo cordial, un abrazo a la distancia, espero verle pronto por allá por su hermoso país. Entonces escúcheme bien, la idolatría trae una cantidad de desgracias. Después vamos a hacer un programa, y les prometo un programa después, donde vamos a hablar sobre la maldición que trae la idolatría. Si usted mira, los países más pobres de la tierra son los países que más idolatría tienen. Son países que se desbocaron tras la idolatría, tras servir a las imágenes, y vino la ira de parte de Dios. Por eso, porque viene la ira de parte de Dios. Así que así como tan grande es el amor de Dios, tan grande es su juicio también, querido hermano y amigo. Entonces dice... Amén, mi hermano Damaso, allí desde La Paz, Bolivia, también un cordial saludo. Todas las imágenes mejores destruirlas en el nombre de Jesús. Sí, escuche, que usted tiene que la imagen, que el collar de oro, que la cadenita, que la cruz de plata. Mire, la Biblia dice, no codiciarás ni su plata ni su oro, del todo las destruirás. Usted no sabe, pero por esa cadenita, por esa estampa que de la Virgen de Guadalupe, que de la Virgen de yo no sé qué, puede venir muerte, destrucción y maldición a su casa. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, así de sencillo. Si la Biblia lo dice, usted debe creerlo y ya. Amén. Entonces dice por aquí también la palabra del Señor que este profeta, que quizá fue amigo del rey Joás, ahora le estaba profetizando. Y le dice, así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará, lo que yo siempre les he dicho. Si usted abandona a Dios, no espere que Dios no lo abandone a usted. ¿Sí? Ese evangelio tibio donde se nos dice a todo el mundo, Cristo te ama, escúcheme. La Biblia dice que Dios anda airado con el impío todos los días. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él, y por el mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. Oiga, escúcheme esto. El rey Joás, que le sirvió a Dios con todo el corazón, ahora a un compañero suyo que ahora era profeta, terminó asesinándolo. Dice, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo. Oiga, qué tremendo, qué desgracia dar con una persona desagradecida. Mire, cualquier persona, puede ser usted o yo, Dios nos libre, que ande apartado del Señor, puede hacer cosas terribles. El corazón del ser humano es malo y perverso, y solamente Dios lo conoce. Dice, así el rey no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo. Quizá el rey no lo mató con sus propias manos, pero por mandato de él apedrearon a Zacarías, hijo del sacerdote, mentor de él, el que lo guió en su camino a Jesucristo. Escúcheme, por favor, no se rebele contra su pastor, no se rebele contra su mentor, sométase. Hay mucha gente que no le gusta la autoridad, que no le gusta la sujeción. Usted que pretende tener un ministerio y no se somete a su pastor, escúcheme, nunca la gente se va a someter a usted. Nunca va a tener autoridad sobre otros, porque usted está promoviendo rebeldía, y cuando usted esté ejerciendo un liderazgo, la gente se va a rebelar contra usted. Le van a dividir la iglesia, le van a acabar con el ministerio, porque usted quizá ayudó a destruir el ministerio de otro. Así que, por favor, si su pastor, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno? ¿Sí? ¿Y acaso las reprensiones no? Usted y yo debemos ser reprendidos de parte del Señor.
Dice, a la vuelta de un año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Dice por aquí más adelante, para ir terminando esto, la vida del rey Joás, dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Dese cuenta que la bendición, la victoria no es por la multitud de lo que usted tenga, sino porque usted le agrade al Señor. ¿Sí? El ejército del rey de Siria envió desde Damasco a atacar a Judá y a Jerusalén, y Dios quebrantó un ejército numeroso que había en Judá y en Jerusalén, y los entregó en manos del rey de Siria, por cuanto ellos abandonaron al Señor. ¿Sí? Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeón amonita, y Josabat, hijo de Simri moabita. ¿Sí? Escúcheme bien. ¿Cómo terminó el rey Joás? Joás terminó asesinado por sus propios compañeros, por la gente con la que él anduvo. Escúcheme bien. Cuando alguien se aparta del Señor, la misma gente que está alrededor de él terminará conspirando contra él. ¿Por qué? Todo comenzó porque Joás dejó de recibir consejos sabios y comenzó a recibir consejos de los necios. Escúcheme bien, cuando alguien le quiera dar un consejo a usted, averigüe cómo está su vida. ¿Sí? A mí mi familia me decía, ¿usted para qué va a esa iglesia por allá a llevar su dinero? ¿Sí? Pero la vida de la gente que me estaba diciendo esas cosas a mí era gente que estaba en desgracia, en destrucción, amigos, familiares. Así que todo aquel que te hable mal en contra de Dios, de su palabra, de su novia preciosa que es la iglesia de Jesucristo, mira primero cómo está su vida. Porque hay que tener en los pies sobre la tierra para saber que cualquier consejo que nos den, escúcheme, y si usted va a aplicar algún consejo que le den, piense qué va a ocurrir con esa decisión que usted tome hoy, qué ocurrirá en 6 meses. Si lo que usted está a punto de decidir hoy, usted que está a punto de abandonar su hogar, piense qué podría pasar en 10 años, ¿sí? En 15 años, si el Señor tarda un poquitín, ¿sí? ¿Usted le dejaría a sus hijos un legado de divorcio, de separación? ¿Usted haría que sus hijos después también abandonaran a su cónyuge? ¿Sí? Estaría dejando un legado de divorcio, de separación por generaciones, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta 3 y 4 generaciones. Yo le pregunto, ¿quiere usted eso para sus hijos? ¿Quiere usted eso para su descendencia? ¿No será mejor volverse a Dios? ¿No será mejor, antes de tomar la decisión de abandonar su hogar, mire, humíllese a Dios? Dios puede sanar su matrimonio. ¿Sabe qué dice la Biblia, querido amigo? Dice que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Por eso mucho cuidado, usted que está a punto de meterse en un hogar, si usted se mete en un hogar que no es el suyo, eso le puede costar demasiado caro, querido hermano y querido amigo. Porque así como Joás fue un hombre que Dios rescató, que Dios guardó, que Dios cuidó, donde Dios estaba con él, dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y reinó por 40 años, hasta que comenzó a escuchar malos consejos, hasta que comenzó a escuchar consejos que no eran los debidos. Por eso la reflexión en esta noche es, ¿qué clase de consejeros escucha usted? ¿Sí? No escuche consejos de los divorciados, no escuche consejos del que dejó su esposa y se fue con otra.
No escuche consejos de su amigo que ha tenido 3, 4, 5 hogares y hoy actualmente vive solo. ¿Por qué va a escuchar consejos de él? ¿Sí? No escuche consejos de su amiga la lesbiana, no escuche consejos de su familiar el homosexual, porque son consejos que lo van a hacer apartar de Dios, son consejos que lo van a hacer conspirar a usted contra Dios. Mire cómo Joás, siendo un hombre que caminó con Dios e hizo lo recto, después terminó asesinando al hijo de su mentor, terminó traicionando el legado, y este hombre, los suyos propios terminaron conspirando contra él. Yo diría más bien que que la vida de Joás terminó en una desgracia. Por eso le titulé a este mensaje Las desgracias de Joás. Por eso, antes de buscar ayuda, antes de pedir un consejo, consulte primero a Dios. Hable primero con Dios. Y le aseguro que Dios le va a hablar a su vida lo que usted debe hacer. No tome decisiones apresuradas, ¿sí? La Biblia dice, no saldréis corriendo ni apresurados, ¿sí? Así que, por favor, tenga cuidado qué decisión va a tomar. Si usted tiene síntomas de COVID, escúcheme, antes de salir corriendo por allá para que lo entuben, por allá para que lo hagan sufrir, escúcheme, confíe en la palabra del Señor, abra la palabra, impóngale manos a su familiar, proclame la palabra de Dios sobre su vida y sabe que los cielos se abrirán sobre su vida y la bendición de Dios vendrá y el Señor le sanará. Esa dolencia que usted está sintiendo se va a ir, usted que no está saturando bien, en el nombre de Jesús yo desato sanidad sobre su vida, desato libertad sobre su casa. Declaro que la muerte no le tocará, que la muerte no tocará a su familiar. Declaro que la enfermedad huirá de usted. Declaro que ni la tercera, ni cuarta, ni quinta, ni séptima cepa del COVID le tocará, porque la Biblia dice que Dios nos dio poder para hollar serpientes, escorpiones, y dice que sobre todo poder del diablo, y dice que nada nos tocará, que nada nos dañará. ¿Acaso no es mejor el tratamiento divino que el tratamiento de los médicos? Por eso quiero terminar con esto, ¿sí? Porque todos los días se habla del COVID y pues tristemente tenemos que retomarlo para afianzar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero la Biblia dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Su socorro no va a venir de una vacuna, su socorro no va a venir por abandonar su hogar. Usted no va a estar mejor si tiene problemas en su hogar, dejándolo, querido hermano, ¿sí? No sé por qué estoy insistiendo sobre este tema, pero quizá alguien necesita oír esa palabra en esta noche. Que usted deje su esposo, que usted abandone su esposa, porque tiene problemas en este momento. Mire, es tan ilógico como que en su mano usted se enterrará una astilla de madera. Yo creo que a muchos les ha pasado, sí, y duele, arde, pero ¿qué tal si usted en vez de sacarse la astilla, usted se mandara a amputar la mano? Eso suena, qué drástico y qué... Pues así es el divorcio, así es lo drástico de querer renunciar al propósito divino por una aventura pasajera. Así que, por favor, tenga mucho cuidado con los consejos que usted escoja sus consejeros. Ahora, si usted está viendo este video, si usted está disfrutando de esta palabra, significa que eso habla bien de usted, porque usted está buscando buenos consejeros. Y qué mejor consejo que Dios. La Biblia dice la palabra del Señor que uno de los nombres del Señor, que Él es Padre eterno, dice consejero, príncipe de paz. Y Dios no, amén, como dice Melissa por aquí, un saludo para
Melissa Flores. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Claro que sí, tu socorro no va a venir del subsidio del gobierno, tu socorro no va a venir del préstamo, tu socorro no va a venir por salir corriendo a empeñar, tu socorro, mira, aquel que estaba acostumbrado a robar, tu socorro no va a venir porque robes y le quites algo, no, no, no. Si tú robas, maldición va a venir sobre tu casa, más ruina, más hambre, más necesidad. Tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que ratifico este Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes y veré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Quiero orar por usted, quiero orar, ¿sí? Amén, pastora Jenny Rosso. Gracias al Señor por lo que está haciendo y confíe en el Señor. Si usted está desesperado, angustiado, sin saber qué hacer, confíe en el Señor. No salga corriendo desesperado, sino como el Señor está diciendo en este momento: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias por cada familia, desde Bolivia, desde Estados Unidos, desde México, Señor, desde el Ecuador, que está conectada, Señor, desde El Salvador, desde Honduras, Señor, desde Venezuela. Padre, te bendecimos tu nombre precioso. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para tomar buenas decisiones, pero también para ir a buenos consejeros. Señor, que no nos pase como a Joás, que dejó el consejo de Dios y tomó el consejo de príncipes, de gente que no estaba al nivel del espiritual, Señor. Y terminó siendo muerto por ellos mismos, Señor, por los que andaban con él y le aconsejaban, Señor. Y te bendigo y te doy muchas, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, familia, si este video fue de bendición, por favor, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro canal de YouTube, que estamos ahí subiendo las predicaciones, compártalas a otros, suscríbase a nuestro canal Cielos Abiertos CEI y prepárese para un nuevo video que pronto compartiremos con ustedes. Linda noche para todos.